Este juzgado no encuentra otra medida alternativa que la prisión preventiva, juicio de ponderación o proporcionalidad en estricto respecto a los tres imputados. La ponderación implica la superación de dos presupuestos, de los exámenes de idoneidad y de necesidad, lo que hemos superado en el caso concreto. Pues se apertura así un nuevo espacio de discusión sobre la prevalencia de los principios en conflicto. Ahí se aplica la fórmula de la ponderación que se traduciría: cuando mayor es el grado de no satisfacción del derecho fundamental a la libertad física del investigado, tanto mayor tiene que ser entonces la importancia de la satisfacción del bien constitucional de persecución penal, que necesariamente debe ser efectiva. Lo que se cumple en el caso concreto, en los casos de los investigados Mario Felipe Aguirre Espinosa Vera, Francisco Jaime Jara Aguirre y Jorge Luis Bernal Barranzuela. Poder Judicial dictó 20 meses de prisión preventiva contra Francisco Jara, ex asesor del congresista Guillermo Bermejo, y otros dos implicados por el caso Los Operadores de la Reconstrucción. Sin embargo, para Robert López, ex director de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, y los exfuncionarios Máximo Palacios y Joseph Lombardi, también imputados por organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, ordenó 36 meses de impedimento de salida del país y reglas de conducta. Según los testimonios ya desarrollados en la presente audiencia, ha participado en varios hechos delictivos vinculados a la misma presente organización criminal de ámbito municipal, como es de ofrecer obras a condición de pago de coimas para ser destinado a los integrantes de la red criminal de ámbito nacional por la habilitación de presupuestos para las obras en unión, con conocimiento del entonces alcalde Fernando Ipanaquén, por lo que en su caso también este juzgado no encuentra otra medida alternativa que la prisión preventiva, juicio de ponderación o proporcionalidad en estricto respecto a los tres imputados. La ponderación implica la superación de dos presupuestos, de los exámenes de idoneidad y de necesidad, lo que hemos superado en el caso concreto. Pues se apertura así un nuevo espacio de discusión sobre la prevalencia de los principios en conflicto. Ahí se aplica la fórmula de la ponderación que se traduciría: cuando mayor es el grado de no satisfacción del derecho fundamental a la libertad física del investigado, tanto mayor tiene que ser entonces la importancia de la satisfacción del bien constitucional de persecución penal, que necesariamente debe ser efectiva. Lo que se cumple en el caso concreto, en los casos de los investigados Mario Felipe Aguirre Espinosa Vera, Francisco Jaime Jara Aguirre y Jorge Luis Bernal Barranzuela, puesto que la afectación de sus derechos a la libertad se justifica con el grado o intensidad del peligro procesal que representan cada uno de ellos, en caso de afrontar el proceso en libertad con otra medida alternativa menos gravosa, que sería innecesaria y contraproducente para los fines del proceso. Último o penúltimo, plazo razonable de la medida. Examen razonable del plazo. Al respecto, aunque tanto en el requerimiento fiscal y en la audiencia el ente fiscal ha cumplido con sustentar este punto de la medida, no obstante, en ambas ocasiones, escrito y oralizado, lo hizo de forma genérica, parcial y relativa, pues se ha limitado a señalar que se trata de una investigación preparatoria seguida en contra de dos presuntas organizaciones criminales, en los que se viene investigando a una pluralidad de investigados y por una pluralidad de hechos, calificando la misma como una investigación de carácter compleja. A partir de ello, solicita, sin mayor sustento adicional ni específica, el plazo de 36 meses de prisión. Lo anterior, es decir, lo que acaba de señalar respecto al Ministerio Público, a la luz del principio constitucional del derecho al plazo razonable, no merece ser atendido la prisión preventiva por el plazo que exige el Ministerio Público. Tan largo, tan lato, sin sustento específico de las diligencias a realizarse. Es decir, no precisa las diligencias específicas que el Ministerio Público debe emprender durante los 36 meses o durante la duración de la etapa de investigación preparatoria. Si bien se ha señalado de una cantidad significativa de imputados, señala el Ministerio Público 91,
a fin de esclarecer los hechos en materia de investigación, entre ellos ampliación de declaraciones, recabar declaraciones, oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, oficial de la Oficina de Ciberdelincuencia, tramitación de medidas limitativas encaminadas al esclarecimiento de los hechos, levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, así como levantamiento secreto de las comunicaciones, pericias sobre equipos tecnológicos incautados, etc. Sin embargo, son datos genéricos. Tales diligencias, aún así, tales diligencias son propios de casos complejos como este, que no debe ser necesariamente 36 meses, sino desarrollarse en un plazo razonable, que no necesariamente debe ser compatibilizar con el plazo legal. Por lo que, estando al bajo contenido de los datos de diligencia específicas a realizar y no habiendo información de que en esa diligencia se requiera necesariamente la presencia de los investigados sumarios Felipe Aguirre Espinosa Vera, Francisco Jaime Jara Aguirre y Jorge Bernal Barranzuela, es decir, no se ha señalado qué actos específicos de investigación requieren la presencia de estos 3 investigados o de los 6 imputados, no se ha señalado. Por ende, al estar vinculados tales datos a la necesidad concomitante a la medida cautelar para la averiguación de la verdad, con la necesaria presencia de los imputados, a la luz del principio del plazo razonable, este juzgado considera que 20 meses de prisión resultan suficientes para que el ente fiscal pueda cumplir con los fines del proceso, incluyendo todas las etapas, dado que en el caso de autos particularmente, además, al margen de que se trate de 2 organizaciones criminales, se trate de una organización compleja, se trate de una alta pluralidad de imputados y alta pluralidad de diligencias por realizar, tales diligencias por realizar podrían simplificarse a partir de los datos que vienen proporcionando igualmente una pluralidad de aspirantes a colaborador eficaz, los que en los hechos agilizan la obtención de datos necesarios para que el Ministerio Público pueda cerrar o concluir su investigación. Pues uno de los fines y objetivos de admitir a trámite a los colaboradores eficaces, precisamente como una técnica de investigación, agilizar, simplificar la búsqueda de datos, de información, para concretar, de ser el caso, la tesis fiscal que se trata. Y consecuentemente, una vez concluido, debe pasar a las siguientes etapas del proceso hasta la conclusión del mismo. 15. Sobre las medidas alternativas. En este punto señalamos que, como quiera que respecto a 3 imputados no superan los presupuestos materiales de prisión preventiva en aplicación de los artículos 8, 7 y siguientes, importa señalar, dictar medidas que garanticen su vinculación al proceso, como cuáles, por ejemplo, comparecencia con restricciones, para no leer todo lo que se señala en la resolución, la parte sustancial, que los imputados Robert López, Máximo Orlando Palacios Lazo y Luis Lombardi Lizano, el nombre de Joseph está mal escrito, el nombre correcto es Joseph PH, J-O-C-E-S-E-P-H, Luis Lombardi Lizano, deben continuar en un proceso sujetos en libertad, cumpliendo ciertas reglas de conducta, como por ejemplo, a criterio de este juzgado, en aplicación del inciso 2, artículo 287 del Código Penal, comparecer cada 30 días al control biométrico. Siguiente, concurrir ante la autoridad fiscal o judicial ante los llamados, la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos y peritos, obligación de no ausentarse de la localidad en la que residen y presentar una caución. Pero a consideración de este juzgado, esa medida de comparecencia no es suficiente, por eso imponemos otra. ¿Cuál? Impedimento de salida del país.
Este punto, si bien el artículo 295 prevé que es el fiscal quien debe solicitar la imposición de esta medida, que es distinta a la comparecencia, con restricciones, y sus presupuestos también son distintos, mayor de 3 años de averiguación de la verdad. No obstante, en el caso concreto, son la defensa técnica de cada uno de los imputados que ofrecieron imponer esta medida a favor en contra de sus patrocinados. Estando en un sistema acusatorio adversarial que se rige por el principio de igualdad de armas, esto es, que brinda las mismas oportunidades y garantías procesales a ambas partes. Se entiende que si el fiscal puede pedir la aplicación de esta medida, también lo puede hacer la defensa técnica. Puede solicitar la defensa técnica la inclusión de esta medida. En este caso, la Fiscalía, y además en este caso la Fiscalía en la audiencia no se opuso, lo que en la aplicación no se opuso a la inclusión de la medida de impedimento de salida del país, por lo que en la aplicación de los principios de regulación y de consenso, la imposición de dicha medida se encuentra habilitada para los tres imputados: Robert López, Máximo Nicolás Lazo y Joseph Lichtenberg Lizano. Es decir, no se descarta del todo la evasión del proceso de estas personas, porque en cierta medida también representan cierta probabilidad de riesgo de procesar. Con relación a la caución, última consideración. Con relación a la causal, después de los argumentos jurídicos provinciales, en concreto, decimos lo siguiente. Considerando que la caución es otra medida que se aplica a los imputados que no cumplen con las condiciones para una detención preventiva, pero siendo posible la evasión de la actividad procesal o del proceso, corresponde imponer a los imputados la caución. Ello sí es compatible con las disposiciones previstas en el artículo 287 y 288 del Código Procesal Penal, y el monto debe ser una cantidad suficiente para asegurar la finalidad del proceso y deberá estar circunscrito a los siguientes criterios. Primer criterio: naturaleza del delito. Son hechos graves que se imputan. Recuérdese que respecto al delito de criminal, el nivel de sospecha respecto a los tres investigados alcanza, respecto a Robert López, el nivel fuerte y grave; respecto a los otros, el nivel indiciario, revelador. Pues conforme a los elementos de convicción sustentados por la Fiscalía, se ha llegado a esa determinación, porque hay datos que lo vinculan de forma directa o indirecta a los tres imputados. B. La condición económica de cada uno de los imputados. En el caso concreto, la posibilidad económica o capacidad material es según el siguiente orden. Primero, Robert López. Este es el imputado que posee la mejor condición condición material para hacer frente a esta medida, pues tiene una actividad económica particular que le genera ingresos superiores a los 50.000 soles. También una actividad pública que le genera 10.000 soles, pero como ha indicado el Ministerio Público, dicha actividad laboral ha cesado. Sin embargo, en la audiencia de instalación, el propio imputado ha indicado que su nivel de ingreso por la actividad económica comercial en rubro de hotelería es superior a los 50.000 soles. Aunque su defensa ha señalado que su patrocinado está dispuesto a depositar una suma de 20.000 a 25.000, lo cual no refleja la real capacidad material del imputado, ni es proporcional al nivel de ingreso del mismo, por lo que ha de imponerse la suma de 50.000 soles a Robert López. Con relación a Máximo Rolando Palacios, refiere que es ingeniero civil que tiene un trabajo dependiente en el sector público, el gobierno regional de Piura, subregión de Sullana, y también tiene trabajos aparte de consultoría en el sector privado con ingresos superiores a los 5.000 soles, lo que debe imponerse esa suma. Finalmente, respecto a la investigador Joseph Lichtenberg Lizano, es contador público, tiene trabajo en una municipalidad distrital, según su versión. Sus ingresos son superiores a los 3.000 soles, por lo que debe imponerse dicha suma. Además, los otros datos, antecedentes: ninguno cuenta con antecedentes, el modo de cometer ninguna organización criminal, la gravedad del daño, ya se indicó, y las demás circunstancias señaladas en la decisión.
Finalmente, decisión. Por estas consideraciones, el señor juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve, primero, declarar fundada en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulada por el fiscal provincial del segundo despacho del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder en contra de 6 investigados. Segundo, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 20 meses por la presunta vinculación al delito de organización criminal de los siguientes investigados: Mario Felipe Yair Espinosa Vera, Francisco Jaime Jara Aguirre, Jorge Luis Bernal Barranzuela, a quienes imputa la presente comisión de organización criminal en su condición o calidad de coautores. Tercero, disponer que el cómputo del plazo de la prisión preventiva impuesta se inicia el día 17 de agosto del año 2023 y vence el 16 de abril del año 2025. Cúrsese los oficios respectivos a fin que se proceda al inmediato internamiento de los 3 investigados antes referidos en el establecimiento penitenciario que corresponde. Cuarto, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva por la presunta vinculación al delito de organización criminal de los siguientes investigados: Robert López López, Máximo Rolando Palacios Lazo, Joseph Luis Lombardi Lizano, a quienes también se vincula la presunta comisión del delito de organización criminal en su condición de coautores. Quinto, en consecuencia, impongo a los investigados Robert López López, Máximo Rolando Palacios Lazo y Joseph Luis Lombardi Lizano el mandato de comparecencia con restricciones bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. A. Comparecer cada 30 días al registro de control biométrico, la cual se realizará por medio del sistema de control virtual penal de procesados y sentenciados libres, por el tiempo que dure el proceso, la misma que no debe ser superior a los 36 meses. B. Concurrir ante la autoridad fiscal y judicial en cada oportunidad que sean citados o notificados válidamente. C. Prohibición de comunicarse o tener contacto con sus coimputados, testigos o peritos en este proceso penal. D. La obligación de no ausentarse de la localidad en la que residen sin previa autorización de este juzgado nacional. E. Presentar una caución económica que deberá ser cancelada dentro de los 10 días hábiles siguientes al dictada la presente resolución a nombre del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional según el siguiente detalle: Robert López López, el monto de 50.000 soles. Máximo Rolando Palacios Lazo, el monto de 5.000 soles. Joseph Luis Lombardi Lizano, el monto de 3.000 soles. Sexto, como medida complementaria, impongo a los investigados Robert López López, Máximo Rolando Palacios Lazo y Joseph Luis Lombardi Lizano el impedimento de salida del país. Dicha medida regirá por el plazo de 36 meses, salvo autorización del juzgado por razones estrictamente necesarias y debidamente justificadas. Para su ejecución se dispone de retener el pasaporte de los referidos imputados, oficiándose a la autoridad fiscal para que remita los pasaportes incautados de dichos investigados. Además, oficiar a la autoridad migratoria para el registro del impedimento de salida del país. Séptimo, las medidas impuestas deberán ser observadas y cumplidas por cada investigado de forma escrupulosa, bajo apercibimiento de aplicarse la previsión legal prescrita en el artículo 287.3 del Código Procesal Penal, esto es revocar la presente medida y dictarse prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Octavo, se dispone respecto a los investigados Robert López López, Máximo Rolando Palacios Lazo y Joseph Luis Lombardi Lizano su inmediata libertad en este acto, y para ejecución de lo decidido en la presente resolución, ofíciese a las autoridades correspondientes. Notifíquese en primer acto, señor fiscal. Señor magistrado, este Ministerio Público interpone recurso de apelación en el caso solamente del señor Robert López López y respecto también de la duración de la medida. Se notifica la defensa técnica de Robert López López.
Señor magistrado, esta defensa se encuentra conforme con la resolución. Defensa técnica de Mario Felipe Yair Espinosa Vera. Interponemos recurso de apelación solicitando que el plazo se contabilice a partir de notificada la resolución correctamente. Defensa técnica de Francisco Jaime Jara Aguirre. En igual sentido, interponemos recurso de apelación solicitando se nos notifique previamente por escrito con la resolución para fines del cómputo del plazo. Defensa técnica de Joseph Luis Lombardi Lizano. Señor juez, nos encontramos conforme con la resolución. Defensa técnica de Jorge Luis Bernal Barranzuela. Señor magistrado, interponemos recurso de apelación. Defensa técnica de Máximo Rolando Palacio Lazo. Señor magistrado, conforme con la resolución. Bien, señores, se ha oído la posición de cada una de las partes. Al respecto, se provee lo siguiente. Con relación al recurso impugnatorio planteado por el Ministerio Público, ténganse presente su conformidad en los demás extremos, excepto respecto a la decisión sobre la situación jurídica de Robert López López, además del plazo dictado respecto a la prisión preventiva de los otros 3 imputados. Se concede el plazo de ley para formalizar su recurso de apelación bajo apercibimiento de declararse consentida al respecto a los extremos impugnados. Con relación a la conformidad expresada con la resolución dictada por la defensa técnica de Robert López López, téngase presente. Con relación a la impugnación planteada por la defensa técnica de Mario Felipe Yair Espinosa Vera, también téngase presente, y se concede el plazo de ley para formalizar su apelación. En caso de no hacerla, se declarará consentida respecto al referido imputado. Con relación a la defensa técnica de impugnación también de la defensa de Francisco Jaime Jara Aguirre, téngase presente la impugnación planteada, concediéndose el plazo de ley para formalizarla. En caso de no hacerlo, se declarará consentida la misma. Con relación a la defensa técnica de los imputados Máximo Rolando Palacio Lazo, Joseph Luis Lombardi Lizano, téngase presente la conformidad expresada respecto a la decisión adoptada referido a dichos imputados. Con relación a la defensa técnica de Jorge Luis Bernal Barranzuela, téngase presente la impugnación planteada contra la decisión respecto a su patrocinado y se concede el plazo de ley a efectos de formalizarlo por escrito. En caso de no hacerlo, se decidirá consentir la decisión respecto a su patrocinio. Defensa de Jorge Luis Bernal Barranzuela. ¿Quién es? Ya. Dígame. ¿Usted ha pedido algo adicional? No, doctor. O sea, ya impusimos la apelación, ya la concedimos. Ya. Los otros abogados han pedido algo adicional. ¿Usted no se adhiere? ¿Estuvo atento o no? Sí. No, el plazo es después de la notificación. A eso se refiere. Señor magistrado. Señor juez. Esa es decisión del juzgado. Bien, entonces, señores, yo ya les había adelantado que tengo la resolución de mano. El día de mañana se les va a notificar a sus casillas electrónicas. Entonces queda claramente establecido que el plazo se computa a partir del día miércoles, jueves y concluye el viernes para todos. Queda establecido así y grabado y registrado en la. Bien, señores. Con eso queda atendido el pedido de la defensa técnica de los imputados Mario Felipe Yair y Francisco Jaime Jara Aguirre, incluso de Jorge Luis Bernal Barranzuela. Doctor, Señores. disculpe, una consulta. Sobre la vigencia de la notificación electrónica, se entiende de acuerdo con el presidente del TC que son 48 horas después Claro, de eso es para resoluciones por despacho. Estoy extendiendo de forma unilateral que rige a partir de
la notificación el día de mañana, porque como reclamaba el Ministerio Público, debe ser a partir de hoy. Y como ustedes hacen su apelación con la copia del registro del desarrollo de la audiencia por la licitación. Ese es un fuente para que haga la apelación. Pero frente a su pedido estoy señalando que mañana se le va a hacer llegar el texto por a través de sus casillas. No se aplica la notificación de casilla electrónica regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino de forma excepcional, lo que acabo de señalar. Entonces, los días miércoles, jueves y viernes. Con esa aclaración, te abogado. Señor juez, estando lo señalado por su despacho sobre la inmediata libertad, ¿habría algún acto administrativo pendiente para que la Policía Nacional pueda dejar en este momento libre a nuestros defendidos? Es suficiente con mi disposición de dejar en libertad. Muchas gracias, señor juez. Únicamente. Bien, señores. Señor fiscal, ¿algo que agregar? De nuestra parte, ninguna acción. Sí. Así fue la lectura de resolución del pedido de 36 meses de prisión preventiva. Los seis investigados fueron trasladados desde la sede policial de División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad DIVIAC hasta la sede judicial para escuchar la decisión del juez después de 4 audiencias que comenzaron en agosto pasado. El fiscal Jorge García, del equipo especial contra la corrupción del poder, dispuso a esta investigación preparatoria se desarrolle en un plazo de 36 meses al ser declarada de naturaleza compleja, aunque su petitorio fue acogido en parte. En la pesquisa también estaba incluido Bermejo, sindicado como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, de acuerdo con un informe de El Comercio. Así es como el juzgado dictó 20 meses de prisión preventiva contra Francisco Jaime Jara Aguirre, Mario Espinosa Vera, Jorge Bernal Barranzuela, en investigación por organización criminal, caso Los Operadores de la Reconstrucción. El sexto juzgado de investigación preparatoria dicta la resolución sobre pedido de prisión preventiva contra Robert López López, investigados por organización criminal. Asimismo, impone comparecencia con restricciones y cumplimiento de reglas de conducta para Robert López López, Máximo Palacio Lazos, Joseph Lombardi Lizano, por el mismo caso. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.